En 1916, las ecuaciones de Einstein produjeron un resultado que lo incomodó profundamente, no porque estuvieran mal, sino porque estaban bien. Acababa de publicar la teoría de la relatividad general, la descripción más precisa que la humanidad había construido sobre la gravedad, el espacio y el tiempo. Y alguien, un físico alemán llamado Karl Schwarzschild, que en ese momento estaba en el frente de la Primera Guerra Mundial, calculando trayectorias de artillería, tomó esas ecuaciones y encontró una solución exacta, una solución que describía lo que ocurre cuando una cantidad suficiente de masa se concentra en un espacio suficientemente pequeño. Lo que describía esa solución era un punto en el espacio desde el cual nada podía escapar, ni materia, ni luz, nada. Un lugar donde la curvatura del espacio-tiempo se volvía tan extrema que el propio tejido del universo se cerraba sobre sí mismo. Einstein leyó el resultado, lo entendió, y durante décadas sostuvo que algo así no podía existir en la realidad física, que era una singularidad matemática, un artefacto de las ecuaciones, no una descripción de algo real. Estaba equivocado. Y la historia de cómo sus propias ecuaciones lo llevaron a predecir algo que su intuición rechazaba es una de las más reveladoras de toda la física moderna, porque revela algo sobre cómo funciona la ciencia cuando es honesta, y algo sobre lo que ocurre cuando la realidad del universo supera lo que incluso su mejor intérprete está dispuesto a aceptar. Si este tipo de tensiones entre lo que las ecuaciones dicen y lo que la intuición acepta es el territorio que más te interesa explorar, el universo de Einstein lleva tiempo construyendo exactamente ese camino. Suscribirte es la forma de no perder ningún paso de lo que queda. Y antes de continuar, una pregunta que vale dejar en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste la certeza de que algo era imposible y luego resultó ser completamente real? Hay algo en esa experiencia que conecta con lo que Einstein vivió, y me interesa saber cómo lo describirías, para entender por qué la predicción de los agujeros negros emergió de la relatividad general casi sin querer. Hay que entender primero lo que Einstein había logrado con esa teoría. La relatividad general, publicada en noviembre de 1915, era una descripción completamente nueva de la gravedad, no una mejora de Newton, una sustitución conceptual profunda. Newton había descrito la gravedad como una fuerza, una atracción a distancia, entre masas que actuaba de forma instantánea a través del espacio vacío. Funcionaba con una precisión extraordinaria para la mayoría de los propósitos. Pero tenía un problema que Newton mismo reconoció sin poder resolverlo. No explicaba cómo esa fuerza viajaba a través del vacío, qué mecanismo la transmitía, qué era en términos físicos concretos. Einstein eliminó la fuerza por completo. En la relatividad general, la gravedad no es una fuerza que actúa entre masas. Es una consecuencia de la geometría del espacio-tiempo. Las masas curvan el tejido del espacio-tiempo a su alrededor, y los objetos que se mueven a través de ese tejido curvado siguen los caminos más rectos posibles dentro de esa geometría. Lo que percibimos como atracción gravitacional es simplemente el resultado de seguir esos caminos en un espacio-tiempo curvado. La Tierra no orbita el Sol porque el Sol la atraiga. Orbita porque el Sol curva el espacio-tiempo y la Tierra sigue la trayectoria más natural dentro de esa curvatura. Esta descripción era matemáticamente más compleja que la de Newton, pero físicamente más profunda, y sus predicciones en casos donde Newton fallaba resultaron correctas con una precisión que no dejaba margen de duda. Cuando Karl Schwarzschild recibió las ecuaciones de Einstein y las resolvió desde el frente de guerra, encontró algo que las ecuaciones permitían, pero que parecía físicamente escandaloso. Si tomas una masa suficientemente grande y la comprimes dentro de un radio suficientemente pequeño, la curvatura del espacio-tiempo que produce esa masa se vuelve tan extrema que se forma lo que Schwarzschild llamó una singularidad. Ese radio crítico tiene ahora su nombre, el radio de Schwarzschild. Para el Sol, ese radio sería de aproximadamente 3 kilómetros. Para la Tierra, de aproximadamente 9 milímetros. Lo que significa que si pudieras comprimir toda la masa del Sol dentro de una esfera de 3 kilómetros de radio, o toda la masa de la Tierra
Dentro de una esfera del tamaño de una canica pequeña, las ecuaciones de Einstein predecían la formación de algo cuya geometría era radicalmente distinta a cualquier cosa conocida. En la superficie de ese objeto, la curvatura del espacio-tiempo sería tan extrema que la velocidad de escape, la velocidad necesaria para alejarse de él, igualaría la velocidad de la luz. Y como nada puede superar la velocidad de la luz, nada podría escapar. Schwarzschild envió sus cálculos a Einstein. Einstein los publicó en su nombre. Y durante las décadas siguientes, sostuvo que ese resultado, aunque matemáticamente válido, no correspondía a ningún objeto físico real, que la naturaleza no produciría esa clase de compresión extrema, que las estrellas encontrarían algún mecanismo para evitar ese colapso, no porque las ecuaciones estuvieran mal, sino porque la conclusión le parecía demasiado extrema para ser real. Quizás en este punto estás pensando algo que vale nombrar, porque es una reacción razonable. ¿Cómo es posible que Einstein, el mismo que había desafiado siglos de física, newtoniana con ideas que parecían absurdas, rechazara las implicaciones de sus propias ecuaciones? La respuesta está en cómo funciona la intuición científica. Incluso en los mejores científicos, Einstein tenía una confianza profunda en la elegancia del universo. Creía con una convicción que era casi filosófica que la realidad física era coherente, continua y sin singularidades. Un punto donde la densidad se vuelve infinita y las ecuaciones colapsan no encajaba con esa visión. Además, los físicos de su época no tenían evidencia observacional de nada parecido. Los agujeros negros eran invisibles por definición. No emitían luz, no podían fotografiarse. Eran predicciones puras que flotaban en el espacio matemático, sin ningún ancla en la observación. Y cuando no hay evidencia, la intuición llena el vacío. La intuición de Einstein decía que no, y Einstein confió en ella. Hubo también un argumento físico concreto que usó para justificar su escepticismo. En 1939 publicó un artículo en el que argumentaba que una nube de partículas en colapso gravitacional nunca podría concentrarse lo suficiente para formar una singularidad, porque las órbitas de las partículas se estabilizarían antes de alcanzar el radio de Schwarzschild. El argumento era incorrecto, pero fue suficientemente convincente para él. Mientras Einstein escribía ese artículo, alguien más estaba mirando el mismo problema desde un ángulo diferente. Subrahmanyan Chandrasekhar era un joven físico indio que en 1930 había calculado algo que resultaría fundamental, trabajando en el marco de la mecánica cuántica y la relatividad especial. Encontró que existe un límite máximo para la masa de una estrella enana blanca, el tipo de objeto que queda cuando una estrella agota su combustible nuclear. Ese límite es aproximadamente 1,4 veces la masa del Sol si una estrella enana blanca supera esa masa. La presión cuántica que la sostiene, la presión de degeneración de los electrones, no puede contrarrestar la gravedad. La estrella colapsa. ¿Hacia qué colapsa? Eso era la pregunta. Chandrasekhar presentó sus cálculos en una conferencia en 1935. Arthur Eddington, uno de los físicos más respetados de la época, lo rechazó públicamente con desdén. Argumentó que la naturaleza debía tener algún mecanismo para evitar ese colapso, porque la alternativa, una estrella que colapsaba sin límite, era físicamente absurda. Chandrasekhar tenía razón. Eddington estaba equivocado, pero el peso de la autoridad y el escepticismo institucional retrasaron el reconocimiento de ese trabajo durante décadas. Chandrasekhar recibió el Nobel en 1983, casi 50 años después de su descubrimiento. La historia de la ciencia está llena de este patrón. La resistencia a lo que las ecuaciones dicen cuando lo que dicen resulta demasiado perturbador para la intuición de la época. El problema de qué ocurre cuando una estrella masiva agota su combustible y colapsa fue avanzando durante las décadas siguientes a través de varios físicos que Einstein no siempre tomó en serio. En 1939, el mismo año en que Einstein publicó su artículo rechazando las singularidades, J. Robert Oppenheimer y Hartland Snyder publicaron un análisis del colapso gravitacional de una estrella masiva.
usando la relatividad general. Sus conclusiones eran inequívocas. Una estrella suficientemente masiva que agota su combustible colapsa sin que nada pueda detenerla. Para un observador externo, el colapso parece ralentizarse y congelarse en el tiempo por efectos de la relatividad, porque el tiempo transcurre más despacio cerca de una masa enorme. Pero para el material que colapsa, el proceso es rápido e inevitable. La estrella se comprime más allá del radio de Schwarzschild. Se forma una singularidad, y todo lo que cae dentro de ese radio queda atrapado para siempre. Einstein no tomó en serio ese artículo. Estaba convencido de que algún efecto físico que los cálculos omitían detendría el colapso antes de llegar a ese punto. Murió en 1955 sin haber cambiado de posición sobre los agujeros negros. La evidencia observacional que lo habría convencido llegó después de su muerte. El término agujero negro no existía en tiempos de Einstein. Fue acuñado en 1967 por el físico John Wheeler, que también fue uno de los impulsores principales de la investigación en relatividad general en Estados Unidos durante las décadas en que ese campo había perdido interés entre los físicos de vanguardia. Wheeler tenía el talento de encontrar nombres que pegaban. Agujero negro era perfecto. Describía con precisión la propiedad más fundamental: un agujero en el espacio-tiempo desde el cual nada puede salir. Negro porque no emite luz. Agujero porque todo lo que entra no regresa. La rehabilitación del tema en la física teórica durante los años 60 produjo una serie de resultados que fueron construyendo una imagen mucho más compleja y rica de lo que las ecuaciones de Schwarzschild habían sugerido inicialmente. Roy Kerr encontró en 1963 la solución para un agujero negro en rotación, que es la situación más realista, porque las estrellas rotan y su colapso conserva ese momento angular. Un agujero negro en rotación no es una singularidad puntual, sino un anillo singular, y tiene propiedades geométricas extraordinariamente complejas. Roger Penrose demostró matemáticamente en 1965 que las singularidades no eran artefactos matemáticos, sino consecuencias inevitables de la relatividad general bajo ciertas condiciones, que Einstein estaba equivocado al creer que algún efecto físico las evitaría. El trabajo de Penrose fue reconocido con el Nobel en 2020. Stephen Hawking extendió ese trabajo y demostró, junto a Penrose, que el Big Bang en sí mismo era una singularidad, de acuerdo con la relatividad general, lo cual era profundamente incómodo, pero matemáticamente inevitable. Hay algo que vale explorar aquí porque conecta los agujeros negros con una dimensión que va más allá de la física abstracta. Un agujero negro tiene una frontera que los físicos llaman horizonte de eventos. Es el radio de Schwarzschild en su versión dinámica. La superficie esférica alrededor de la singularidad desde la cual nada puede escapar. Lo que ocurre en el horizonte de eventos, desde el punto de vista de un observador externo, es uno de los resultados más extraños de toda la relatividad. Imagina que observas a alguien caer hacia un agujero negro. A medida que se acerca al horizonte de eventos, la luz que emite tiene cada vez más dificultad para escapar hacia ti. La frecuencia de esa luz se reduce por el efecto Doppler gravitacional. Los eventos se ralentizan. El tiempo, para esa persona, parece transcurrir cada vez más despacio desde tu perspectiva. En el límite exacto del horizonte de eventos, el tiempo parece congelarse por completo. La persona que cae parece quedar suspendida para siempre en el borde del agujero negro, su imagen cada vez más tenue y desplazada hacia el rojo, hasta desaparecer. Pero para la persona que cae, nada especial ocurre en el horizonte de eventos. Lo cruza sin sentir nada particular. Desde su perspectiva, el horizonte no es una barrera física, es simplemente el punto de no retorno. Una vez cruzado no hay forma de volver, pero el cruce en sí no es doloroso ni dramático. Dos perspectivas completamente distintas del mismo evento, una consecuencia directa de la relatividad, que Einstein construyó y cuyas implicaciones extremas nunca aceptó del todo. La evidencia observacional de los agujeros negros fue llegando de forma acumulativa durante la segunda mitad del siglo XX. Los primeros indicios vinieron de las fuentes de rayos
Higgs descubiertas en los años 60 y 70. Sistemas binarios donde una estrella normal orbitaba alrededor de un compañero invisible que acumulaba material de la estrella, visible, y lo calentaba hasta temperaturas tan extremas que emitía rayos X. La masa inferida para esos compañeros invisibles superaba el límite de Chandrasekhar y de los límites para estrellas de neutrones. La candidatura más natural era un agujero negro. Cygnus X1, descubierto en 1971, fue el primer candidato a agujero negro estelar tomado en serio por la comunidad científica. Después vinieron las evidencias de agujeros negros supermasivos en los centros de las galaxias. La Vía Láctea tiene en su centro un objeto llamado Sagitario A estrella, con una masa de aproximadamente 4 millones de veces la masa del Sol, cuya existencia como agujero negro fue confirmada con mayor certeza a través de décadas de observaciones de las órbitas de estrellas cercanas. Reinhard Genzel y Andrea Ghez recibieron el Nobel en 2020 precisamente por ese trabajo. Y en abril de 2019, el telescopio de horizonte de eventos produjo la primera imagen directa de un agujero negro, o más precisamente, de la sombra de un agujero negro. El objeto en cuestión era el agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia M87, con una masa de aproximadamente 6.500 millones de veces la masa del Sol, a 55 millones de años luz de la Tierra. La imagen mostraba exactamente lo que las ecuaciones de Schwarzschild predecían: un anillo brillante de material caliente alrededor de una región oscura, la sombra del horizonte de eventos. Las ecuaciones tenían razón. Einstein tenía razón en la física. Estaba equivocado solo en la conclusión sobre si esa física podía materializarse en objetos reales. Si te detienes un momento en lo que significa esa imagen de 2019, hay algo que merece espacio propio. Las ecuaciones que Einstein escribió en 1915, derivadas de principios físicos y geométricos sin ninguna observación directa de agujeros negros, porque no se sabía que existían, predijeron con precisión milimétrica la apariencia de un objeto detectado 104 años después a 55 millones de años. Luz de distancia, no aproximadamente, con precisión cuantitativa. Eso no es suerte. Es la señal de que esas ecuaciones describen algo real sobre la estructura del universo, algo que estaba allí antes de que los humanos lo descubrieran, que esperó pacientemente a que la tecnología alcanzara el nivel necesario para verlo, y que cuando por fin se vio coincidía exactamente con lo que la matemática había anticipado. Hay una pregunta que vale dejar abierta en los comentarios, porque no tiene una respuesta fácil. ¿Qué dice sobre la naturaleza de las matemáticas el hecho de que ecuaciones derivadas de principios físicos puedan predecir con tanta precisión la apariencia de objetos que nadie había visto? ¿Por qué la matemática describe el universo tan bien? Es una pregunta que físicos y filósofos llevan décadas intentando responder sin llegar a un consenso. Hay una dimensión de los agujeros negros que Einstein no vivió para ver y que ha cambiado profundamente la forma en que los físicos los entienden. En 1974, Stephen Hawking combinó la relatividad general con la mecánica cuántica para derivar algo que nadie había anticipado. Según ese análisis, los agujeros negros no son completamente negros. Emiten una radiación muy tenue, ahora llamada radiación de Hawking, como resultado de efectos cuánticos en el horizonte de eventos. La idea es conceptualmente extraordinaria. En la mecánica cuántica, el vacío no es realmente vacío. Es un hervidero de partículas virtuales que aparecen y desaparecen en pares en escalas de tiempo y energía que respetan el principio de incertidumbre. Cerca del horizonte de eventos de un agujero negro, uno de los dos miembros de un par virtual puede caer dentro mientras el otro escapa hacia afuera. Desde la perspectiva exterior, el agujero negro parece emitir partículas. Esta emisión tiene una temperatura extremadamente baja para agujeros negros de masa estelar o mayor, pero una temperatura real y derivable matemáticamente, lo que implica que los agujeros negros
En principio se evaporan, muy despacio para los agujeros negros grandes, pero de forma inevitable. Y aquí aparece uno de los problemas no resueltos más profundos de la física actual. Si un agujero negro se evapora completamente, ¿qué ocurre con la información sobre todo lo que cayó dentro de él? La mecánica cuántica dice que la información no puede destruirse. La relatividad general dice que nada de lo que entró puede salir. Las dos teorías más precisas y más verificadas de la física moderna producen una contradicción cuando se aplican al mismo sistema. Ese problema, conocido como la paradoja de la información, sigue sin resolverse. Es uno de los frentes abiertos más activos de la física teórica contemporánea. Einstein no llegó a ver ninguno de esto. Murió antes de que se estableciera siquiera la existencia observacional de los agujeros negros, pero la tensión entre su relatividad general y la mecánica cuántica, que tampoco aceptaba del todo, sigue siendo la frontera más activa de la física fundamental. Llegamos al lugar al que todo este recorrido apuntaba. Einstein predijo los agujeros negros sin querer. Sus ecuaciones los contenían desde el primer día, esperando que alguien las resolviera lo suficientemente bien. Schwarzschild lo hizo en semanas, desde una trinchera, y pagó ese esfuerzo con su vida, muriendo meses después de una enfermedad contraída en el frente. Einstein rechazó las implicaciones durante décadas, no por negligencia, por una intuición física profunda, que en este caso apuntaba en la dirección incorrecta. Los objetos que sus ecuaciones describían le parecían demasiado extremos para ser reales. Y en eso, la mente que había desafiado siglos de física establecida encontró su propio límite. La ciencia lo resolvió de la única forma en que puede hacerlo, con evidencia, con observaciones que no podían ignorarse, con imágenes que mostraban exactamente lo que las ecuaciones predecían, con el trabajo acumulado de decenas de físicos que siguieron la matemática hasta donde llevaba, sin pedir permiso a la intuición de Einstein para hacerlo. Lo que queda de todo esto no es solo el conocimiento de que los agujeros negros existen. Es algo sobre cómo funciona la comprensión del universo cuando se hace bien. Las ecuaciones dicen lo que dicen. La realidad confirma o refuta, y a veces la realidad resulta ser más extraña, más extrema y más coherente, de lo que incluso el mejor físico de su época estaba dispuesto a aceptar. El universo no necesita que lo creamos posible para existir. Si hay alguna idea en este recorrido que te dejó con una pregunta que no puedes soltar, los comentarios de este canal son el lugar para dejarla. Hay conversaciones que empiezan con una sola duda y terminan siendo algunas de las más interesantes que ocurren por aquí. El universo de Einstein seguirá explorando exactamente este tipo de historias, las que están en la intersección entre lo que las ecuaciones dicen y lo que la realidad confirma. Suscribirte es la forma más directa de seguir ese recorrido. Las ecuaciones de Einstein contenían los agujeros negros desde 1915. El universo los tenía mucho antes.